Quiero, los que han estado hoy en misa, la oración de la Eucaristía es muy bonita, ni siquiera quiero recordar. Dice así: Dios nuestro, que por medio del triunfo glorioso de Cristo y de la gracia del Espíritu Santo nos has abierto las puertas del cielo. Haz que completamos la grandeza de este don, para que podamos crecer en la fe y servirte con mayor empeño. Y por supuesto, ya que estamos en el mes de mayo, un recuerdo para nuestra Madre la Virgen. Esta mañana, en las aulas del colegio, hemos rezado en todas las aulas esta oración que la quiero compartir esta tarde aquí con vosotros. Virgen María, eres feliz porque creíste que para Dios nada hay imposible. Que nuestra fe se parezca a la tuya. Dijiste un sí que llenó toda tu vida y confiaste de verdad en la palabra del Señor. Que aceptemos siempre lo que Él nos pida. Viviste unida a Jesús. Fuiste pobre y sufriste con Él. Ayúdanos a superarnos en la dificultad. Amaste a Jesús como nadie le amó. Por eso estás ahora tan cerca de Él. Que su amor abarque toda nuestra vida. Estuviste con Él al pie de la cruz y Él te hizo Madre nuestra. Concédenos ser y vivir cada día más unidos a Jesús. Amén. Bueno, dicho esto, hacemos una presentación. Antonio lo he conocido esta tarde. José María está por aquí, ya habíamos comentado alguna vez con el tema de la charla de esta tarde. Hay un denominador común que es fe, cultura. Se ha ido completando con otros, el tercer apartado, que ha sido razón, deporte, enfermedad, y esta tarde es ética del trabajo. Bien, Antonio Nero Figo, sacerdote diocesano de Barcelona, doctorado en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor titular de Antropología y Ética en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, profesor de Teología Moral Fundamental en la Facultad de Teología de Cataluña y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, colaborador en las parroquias del barrio popular de Olosec de Barcelona, el barrio de Juan Manuel Serrat y de Julia Otero, de la vida bohemia y cabaretera y la gran inmigración en la ladera de la montaña de Montjuïc. Compañero de estudios de José María, y él dice que, bueno, no por mérito, sino que por ser amigo y compañero de José María está bien. Pero bueno, pues la verdad que yo casi no espero a tanta gente, porque con esto de fútbol, ¿verdad? Cuando yo en las clases en el colegio les trato de inculcarles, ¿no?, la importancia de saber coger los buenos valores. Pues la verdad que es una satisfacción esta tarde prescindir de fútbol para poder estar aquí, bueno, pues escuchando supongo que algo muy interesante, como puede ser todo lo que es referido a la fe, en este año de la fe que se nos ha puesto para hacer un poco de meditación y de vida. Bueno, pues os dejo con Antonio. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por asistir a esta charla, que si no es el adecuado voy a darle pie. Creo que eso también me va a hacer más cercano, irá permitiendo que pasemos las imágenes, el soporte visual para ayudar con las ideas que me gustaría compartir con todos ustedes, y quisiera, como no, agradecer. Es muy formal, pero es muy sencillo por mi parte el que se me haya invitado, ciertamente porque José María Bravo y yo fuimos colegas allá en los lejanísimos años 80 en el Colegio Español de Roma, donde nos hicimos muy buenos amigos. Era don Chavanil, ahora es un hombre hecho y derecho, y yo ya entro en la quinta edad, creo, me he hecho muy mayor, pero lo pasamos muy bien y le agradezco, que os agradezco que me hayáis invitado. Espero satisfacer vuestras expectativas y haremos
pesar de que una de las materias que falta en la universidad efectivamente es ética profesional, materia que me apasiona, normalmente se parte del último curso y la imparto en diversas titulaciones, psicología, magisterio, enfermería, fisioterapia, ciencias del deporte. Me parece una materia fundamental para vertebrar el sentido de la responsabilidad social del ejercicio profesional. Quisiera, pensando en el programa que se ha establecido y en el hilo conductor de fe y cultura, de la relación de la fe con la sociedad contemporánea, he redimensionado mi propuesta para compartir con ustedes bajo este título de la ética cristiana en una sociedad abierta y plural, con ese subtítulo muy evidente de identidad y diálogo, que significa saber quiénes somos y no renunciar a ello, profundizar en nuestra identidad, en aquello que creemos y en aquello que nos mueve, pero también en una franca y seria apertura al diálogo con la realidad de una sociedad que ha mutado enormemente en los últimos 150 años, que a veces nos sorprende, que a veces nos preocupa, pero que es la que es, y en la que estamos llamados a vivir de manera encarnada y seria nuestra fe. Quisiera empezar diciendo que el núcleo de nuestra identidad cristiana, en lo que se refiere al aspecto ético, el núcleo de la ética cristiana, y de manera muy sumaria quisiera mostrarlo, compartirlo y eventualmente discutirlo. Es verdad, y me parece fundamental, que para nosotros hay una afirmación básica, que es la afirmación de la grandeza y la dignidad de la persona humana, ese ser creado a imagen y semejanza de Dios, inteligente y libre, y por tanto protagonista. Pretendemos ser protagonistas de nuestra vida, siempre en un escenario determinado, en un tiempo, en una época, en una cultura, en un país, en una tierra, con sus posibilidades, también con sus limitaciones, pero pretendemos ser protagonistas de nuestra vida. A diferencia de los otros seres vivos que están sometidos a la percepción de la realidad y al instinto, nosotros pretendemos elevarnos por encima de la percepción estricta de la realidad y del instinto para asumir de una manera lúcida, de una manera voluntaria, de una manera libre nuestra vida. Hago un ejemplo muy simple, y no quisiera entretenerme en muchos ejemplos, aunque creo que a veces ayudan mucho a la comprensión. Los animales se alimentan, nosotros comemos. Comemos quiere decir, preparamos, condimentamos, ponemos la mesa, comemos con tenedor, cuchara, cuchillo. También podemos comer con las manos, podemos hacerlo, y a veces conviene. Hemos convertido la satisfacción de una necesidad primaria, la de la alimentación, en algo que hemos culturalizado precisamente porque somos protagonistas de la vida y no víctimas de la vida. Y hemos convertido el comer en un acto social, en el que nos encontramos, departimos, compartimos, discutimos, a veces si es de fútbol, a veces es grave, si es de política también, si es del tiempo es más sencillo. Y eso nos diferencia de todos los otros seres vivos. Y eso significa ser creado en imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra grandeza, pero esa también es nuestra responsabilidad. Porque somos protagonistas, debemos dar razón de lo que somos, de lo que hacemos, de a dónde vamos, de qué pretendemos. Podemos decidir, podemos elegir. Eso tiene sus ventajas enormes. Algunos grandes autores han hablado del peso de la libertad. La libertad es algo que nos ennoblece, que nos magnifica, que nos permite decidir, pero también nos obliga a asumir aquello que hemos decidido. Primera idea, la sublime dignidad de la persona humana, que está llamada a ser persona humana, a no renunciar a ese protagonismo. Pienso que eso forma parte indiscutible de nuestra entidad como cristianos. No solo por el análisis de nuestra naturaleza, que también,
sino porque nos sabemos queridos por Dios como protagonistas de nuestra vida. Él nos ha hecho tales y espera de nosotros que asumamos esa responsabilidad. Pero, además, como cristianos, para nosotros lo sustancial de nuestra identidad es el seguimiento de Cristo. En la revelación cristiana se nos da un referente indiscutible y fundamental, que es Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre, que para nosotros es el modelo, el referente al que seguir. Todos los evangelios se concentran al final, en términos éticos, en lo que llamamos la sequela Christi, el seguimiento de Cristo. Venid, seguidme. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Pedro, serás la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Id y anunciad el reino. San Pablo lo formula de muchas maneras, con muchos términos. Hay una que a mí me gusta especialmente en la carta a los cristianos gálatas. Él dice: ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Estamos conformados, configurados en Cristo. De una manera muy interesante lo dice el Concilio Vaticano II, del cual estamos celebrando los 60 años de su desarrollo. Celebramos los 60 años de su solemne inauguración el 12 de octubre de 2012, empezó el año 62, terminó el año 65, para algunos de nosotros es historia vivida, para los más jóvenes es prehistoria, para algunos tal vez arqueología, depende de la edad de cada uno, pero para muchos, tú no, porque eres muy joven, pero los que tenemos una edad lo recordamos y lo vivimos. El Concilio Vaticano II, para hablar de la ética cristiana, le dedicó un párrafo en un documento que aquí cito, Octata Totius, número 16, un documento que habla fundamentalmente de la formación de los candidatos al sacerdocio y que habla de las distintas disciplinas que deben estudiar, pero eso ahora no nos interesa mucho. Pero cuando habla de la ética cristiana, habla de que hay que repensar la ética cristiana para ilustrar con ella la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Esa es nuestra plenitud. El hombre que busca siempre cuál es el sentido de la vida, qué es lo que conviene, cómo conviene ser, qué conviene hacer. Vale la pena luchar por los demás. Vale la pena creer en un mundo mejor. Vale la pena ser generoso. ¿No será mejor que cada uno vaya a su aire y cada uno se espabile? ¿Por qué es mejor ser buen vecino que mal vecino? Porque es mejor ser dadivoso que no huraño. Porque es mejor ser amable, agradable, respetuoso que no ser esquivo. Para nosotros, Cristo es el referente. Es mejor. Seguir a Cristo es, en nuestra identidad cristiana, el punto central, lo nuclear. Somos cristianos. Somos aquellos que seguimos a Cristo. Por el bautismo nos hemos conformado a Él, pero debemos con nuestra vida seguirle, seguir sus pasos, seguir lo que Él vivió. Lo que acabamos de celebrar y que este fin de semana culminaremos con la fiesta de Pentecostés, el misterio pascual, la vida de aquel que sirvió a los demás hasta el punto de dar su vida por la humanidad y que resucitando nos mostró que quien da la vida es quien vive y quien en cambio busca su vida, busca solo su propio interés, ese está muerto. Y eso es sustancial de la ética cristiana, irrenunciable, irreemplazable. ¿Qué es lo que nos distingue como cristianos? La convicción de que seguir a Cristo es el eje fundamental de nuestra vida, el horizonte final de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Pero el concilio sigue y dice que hay que mostrar, ilustrar, explicar la grandeza, la excelencia de esta vocación de los fieles en Cristo, pero añade, para aportar frutos en la caridad. Seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir seguir a Cristo?
podemos quedar en una espiritualidad hueca si no le damos contenido o si lo dejamos al arbitrio de cada uno. Y el concilio precisa un poco más y dice: la grandeza de seguir a Cristo, que significa aportar frutos en la caridad. Yo lo ilustro, y no quisiera alargarme demasiado, ni alargarles demasiado esta charla, con dos textos bíblicos que me parecen emblemáticos porque transversales, porque no agarro textos al azar que me convienen, sino porque lo que representan estos textos es, en definitiva, la esencia misma de lo que se va reiterando a lo largo de la predicación y de la vida misma de Jesús, el espíritu de las bienaventuranzas, o bien las sentencias del juicio final, bienaventuranzas de Mateo 5, o de Lucas, juicio final de Mateo 25, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que luchan por la justicia, y que en realidad, ¿a qué se refiere? En mis clases a eso le dedico horas. Intentaré ser muy simple. Un ejemplo solo, que a mí me gusta mucho. Bienaventurados los que lloran. Entiendo que no quiere decir en ningún momento bienaventurada la madre que ha perdido un hijo porque llora. Sería cruel. Seguramente no significa eso. Por tanto, la pregunta es: ¿de qué llorar hablamos? Yo entiendo el llorar como la capacidad empática, la capacidad de sentir el dolor que en la vida, por desgracia, se da. Llamo llorar a ver el telediario y quedarse inquieto. En los tiempos que corren no es fácil. No es difícil, perdón, quiero decir. Uno del telediario se queda preocupado. Pues es buena señal. Quiere decir que te preocupas por el mundo, porque el mundo no anda muy bien, estamos mal. Llorar quiere decir sentir el dolor que sufre mi vecino, aun sabiendo que no lo puedo remediar, no lo voy a poder ayudar, no tengo la llave, no tengo la solución a su problema, pero lo lamento con él y por él. Llorar a veces me gusta la idea, porque yo con la edad me vuelvo más emocional. Llorar significa ver una película y conmoverse. Aquello que decían antaño que los hombres no hacen, que era una gran estupidez. La capacidad de conmoverse es una capacidad profundamente humana. Quiere decir la capacidad de entender que se está fraguando algo que no es humano, que es triste, que es injusto, que es absurdo, y sentir que te duela. Llorar no quiere decir lloriquear, no quiere decir soltar lágrimas, arbitros, viendo la película, no. Llorar significa esa capacidad de ponerse en la piel del otro. Jesús hubiera podido decir, un ejemplo que me gusta poner a mí, porque yo creo que es el mismo: bienaventurados los que ríen y se alegran por el bien de los demás. Y no es fácil. En un mundo en el que abundan los celos, las envidias, si mañana le toca la lotería, no sé quién juega la 11, hoy he visto un boleto no sé dónde, si le toca la 11 a la vecina, nos vamos a alegrar. Si somos cristianos deberíamos, pero no es fácil, no es fácil. Pero eso significa vivir empáticamente, vivir no pensando solo en mí, sino pensando en el bienestar de los demás, en aquello que les va bien y alegrándome, en aquello que les va mal y sintiéndolo. Ese es el espíritu de las bienaventuranzas. Es el espíritu, y lo sintetizo mucho, de la persona que no vive mirándose continuamente en un espejo, que no anda continuamente hurgando en su ombligo, sino que es capaz de ver la vida, de ver a los demás, de ver a las personas y de verles como personas, como hijos de Dios, como hermanos, como gente que quiere vivir, y quiere vivir lo mejor posible, con aciertos y con desaciertos, con talento o a veces sin talento, pero que quieren vivir y sentirse a su lado. Creo que ese es el común denominador. Los humildes es el mes de María. María es la humilde, la que no contó con sus grandezas. Yo, cuando cuento la
Anunciación, he hecho broma, espero que nadie se moleste, porque me parece que una lectura simpática del Evangelio también es importante. Y el episodio de la Anunciación a mí siempre me ha parecido especialmente simpático. Ella estaba en casa, se le aparece un ángel. Hasta aquí, normal. Esto nos pasa a todos cada 2 por 3, que estamos en casa y se nos aparece un ángel. O sea, yo, de verdad, tengo la percepción a veces de que leemos el Evangelio, escuchamos la palabra de Dios, la tenemos tan oída que ya no calamos en su densidad, en su sorpresa, en su transgresión. Va a ser aparece un ángel. Hola, hola. ¿Qué voy a hacer? Que no temas, menos mal. Empezamos bien por lo menos. No temas, María. El Señor se ha fijado en ti, vas a ser la madre del Mesías. Hombre, uno puede decir, menos mal, por fin alguien se ha fijado en mí. Y María no dice eso. ¿Cómo va a ser eso? No conozco a Aarón. Podríamos parafrasear diciendo, ¿por qué yo? ¿Qué mérito tengo yo? Y sin embargo, si es la voluntad de Dios, déjase, aquí estoy yo. Es el mes de María, nos lo ha recordado, mucho acierto, evidentemente. María es la humildad encarnada. No es por mis méritos, sino porque me fío de Dios. No es contando con mi currículum. El día que saber hacer un currículum, hay clases especiales para elaborar currículum. Doy fe, en los últimos años de formación universitaria, hay que preparar a los estudiantes para salir al mercado laboral, muy complejo, muy complicado, y saberte vender. María no es la mujer que vende su currículum. María es la que, sabiendo su sencillez, no piensa en ella misma, sino en la grandeza de Dios, se fía de Dios. Fíjense, hay un común denominador, no voy a insistir en él, pero sería importante poderlo hacer. Los que lloran son los que sienten el dolor ajeno, los que se ríen se alegran del bienestar ajeno. El humilde es el que no cuenta solo consigo mismo, no va de yo absoluto por la vida, sino que está abierto a los demás, escucha a los demás, en especial a Dios. Solo el humilde es capaz de recibir la palabra de Dios. El que ya lo sabe todo no necesita escuchar a nadie. El que sabe que no lo sabe todo, escucha, por si algo puede pillar, por si algo puede aprender. Y eso es el modo de ser que nos propone Jesús. Ese salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás. Y eso es lo que en Mateo 25 se nos va a juzgar. Si recuerdan, venid aquí vosotros que cuando tenía hambre me disteis de comer, tenía sed me disteis de beber, estaba en la cárcel me vinisteis a visitar. Vosotros, chicos, tenía hambre, no me disteis de comer. ¿Pero cuándo fue eso? Nunca te vimos. Cuando no lo hicisteis a uno que lo necesitaba, lo hicisteis a mí. Ahí donde visteis una necesidad, no acudisteis, no intentasteis, no hicisteis el esfuerzo de atender, responder en la medida de vuestras posibilidades. Fíjense cómo hay una simetría en ese descentramiento, en ese salir de uno mismo para ir al encuentro de los demás, bienaventuranzas. Y en el fondo no es Dios quien nos juzgamos nosotros mismos. Quien vive encerrado en sí mismo quedará. Quien vive abierto a los demás, ese descubrirá la plenitud de esa apertura a los demás. Y eso es lo que nos propone el concilio. Seguir a Jesucristo significa vivir ese descentramiento, ese salir de nosotros mismos, que el concilio lo formula con esta expresión para mí grandiosa: aportar frutos en la caridad. Seguir a Cristo quiere decir ser práctico, hacer lo que conviene. Ante cada situación plantearnos aquí qué conviene hacer, para el bien común, para el bien de esta persona, para el bien de la comunidad, para el bien de la parroquia, para el bien de un muchacho que se educa, para el bien de un adolescente que está en una fase revoltosa. ¿Qué es lo que conviene hacer? Ser concretos, aportar frutos. Yo creo que uno de los grandes peligros que a veces podemos tener en una espiritualidad cristiana, a mi entender, desacertada, es la de vivir en una estricta emoción espiritual. El Señor me ama y yo le amo. Es verdad. Pero eso, ¿qué significa en concreto? ¿Cómo se materializa? ¿En qué? Pero no hace falta buscar cosas grandes. En nuestra vida cotidiana, en nuestro convivir con los vecinos, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo,
¿Qué aporto yo en concreto? Aportar frutos, ser prácticos. Pero no de cualquier manera, en la caridad. No de cualquier manera, desde la caridad. Aportar frutos, a mí me dan pena los personajes del Nuevo Testamento que siempre me han preocupado mucho, porque les tengo aprecio, de verdad, los fariseos. Jesús se metió con ellos a saco. Pobrecitos, eran buenos, lo cumplían todo. Oye, ¿por qué tus discípulos antes de comer no se purifican las manos y no purifican todos los utensilios como está mandado en la ley de Moisés? Está mandado y nosotros lo hacemos. Entre otros motivos, es higiénico. Vale la pena, lo hacemos. Y Jesús siempre les reña. Es que lo hacéis todo bien, pero lo hacéis desde el legalismo, sin cariño. No lo hacéis por convicción, lo hacéis porque está mandado, lo hacéis porque toca. Y eso no vale. Eso es cumplir por cumplir. Eso no deja de ser una cierta hipocresía. Independientemente de lo que yo sienta, de lo que yo vibre, de lo que yo piense, cumplo. Tengo el expediente cubierto, tengo un currículum correcto. Hay una cierta arrogancia en el fariseísmo, y eso es lo que me da pena de ellos. Que en realidad yo creo que eran gente que cumplía lo que estaba mandado, pero creían que bastaba con eso, y que con eso ya tenían a Dios comprado. A Dios no se le puede comprar. Y Dios espera mucho más que eso. Dios espera que nuestro corazón sea esponjoso, sea un corazón cálido, que las cosas las hagamos por convicción. A mí me gusta poner siempre un ejemplo, lo pongo siempre, que es cuando salgamos de la iglesia seguramente habrá algún mendigo. Cada uno que haga lo que quiera, cada vez hay más, por desgracia, y los tiempos están tremendos y terribles. Posiblemente don José María, que como todo el mundo sabe es muy bueno y amigo mío, le dará 5 euros, porque ya menos de 5 no vale la pena dar nada. Papel, Chema, papel. Después de él saldré yo, que soy catalán, y diré, hombre, 5 euros con los tiempos que corren, y además, ¿por qué este mendigo y no otro? Y igual se los va a vender en un vaso de cerveza. Pero claro, me han invitado a Cádiz, a Chilvana, a dar una charla, salgo de la iglesia, hay un mendigo, no le doy más nada, quedaré mal, y le doy 5 euros. ¿Hemos hecho lo mismo los dos? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Él le da 5 euros, cree que lo tiene que hacer, yo le doy 5 euros por quedar bien. ¿Hemos hecho lo mismo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a usted? ¿No? Oigan, ¿hemos dado 5 euros los dos? ¿Se entiende, no? El resultado es el mismo, pero es distinto. Los dos hemos hecho el mismo gesto, pero desde una intencionalidad diversa. Antes decía, no basta con la emoción espiritual, Dios me ama y lo amo al Señor, si no somos concretos. Pero, con mucha sabiduría, el Concilio dice, seamos concretos, pero no de cualquier manera, desde la caridad, desde el amor, porque estamos convencidos de ello, porque eso es lo que conviene. Seguir a Cristo significa aportar frutos en la caridad. Si no, lo digo muy de verdad, no vale la pena. Pero no basta con eso, y termino ese primer punto de mi intervención, en la que tengo el tiempo milimetradísimo. Añade el texto del Concilio la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo, seguir a Cristo, que significa aportar frutos en la caridad, ser prácticos en concreto, planteárselo por lo menos. Yo no digo triunfar, no es fácil saber qué hacer ante un mendigo. La gente que trabaja en Cáritas lo sabe muy bien, que es muy complicado, que conviene hacer, pero hay que intentarlo. Y hacerlo desde la caridad, desde la convicción, porque creo que ese es mi nivel. Y ese es mi posicionamiento en el mundo y en la historia. Y ese es lo que yo quiero ser. Pero añade el texto la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo para aportar frutos en la caridad, y añade una cosa que yo creo que no la hemos profundizado suficientemente, para la vida del mundo. Algunos que tenemos algunas canas, recordamos que hace años
normalmente se habría dicho para ir al cielo, para ganarse la salvación, para evitar la condena. En cambio, el texto del Concilio Vaticano II, con mucho acierto, dice aportar frutos en la caridad, pero no pensando en mí, pensando en el mundo en el que vivo y en el que inevitablemente estoy, con el que estoy enlazado, lo quiera o no, y por tanto tengo que asumir que mi protagonismo en la vida se desarrolla en ese mundo que me ha sido dado, con sus grandezas y sus complejidades, con sus facilitaciones y sus dificultades. A mi entender, y concluyo esta primera parte, ¿cuál es el núcleo ético del ser cristiano? El seguir a Cristo. Pero a veces no me basta con esta formulación, que es emblemática y sustancial, pero creo y entiendo que seguir a Cristo hay que darle contenido y pienso que significa aportar frutos en la caridad para la vida del mundo. Y eso para nosotros es irrenunciable. Para los cristianos nunca dejaremos de profundizarlo, nos será difícil vivirlo, nos equivocamos, caeremos tantas veces en tentaciones. No quisiera alargarme. Jesús también compartió con nosotros todos dentro del pecado, sufrió las tentaciones, 3 que son más emblemáticas. No interesa poco su facticidad histórica, pero lo que sí es importante es también para Jesús fue difícil ser fiel a su misión. También él estuvo tentado. La gran tentación de Jesús es en Getsemaní: pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Yo he venido para eso, esa es mi misión. Y cuando riñe a Pedro, que es el que más le riñe, vete de aquí, Satanás, es porque Pedro no entiende que la misión de Jesús es ir a Jerusalén y, a pesar de que no tiene ganas, dar su vida en la cruz. Aquel grito que narra un evangelista de Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz. Es la última gran tentación de Cristo, de la que se hizo una película muy discutida en su momento, pero mucho más interesante, aunque pesadita, de lo que entonces se dijo. Ser cristianos, la ética cristiana, el núcleo duro, a mi entender, de la ética cristiana es el seguimiento de Cristo, que significa aportar frutos en la caridad para la vida del mundo. Pero inmediatamente tengo que añadir que, a mi entender, ese núcleo duro de la ética cristiana debe convertirse en un humanismo cristiano. ¿Qué significa? Significa que con eso que he dicho no tenemos respuesta a todos los problemas que la vida y el mundo nos plantean. Hay muchas cuestiones que exigen su abordaje y su mejor resolución posible y que no nos vienen dadas. El núcleo duro de la vida cristiana, de la ética cristiana, no nos da todas las respuestas a las preguntas relevantes que nos hacemos sobre el humano vivir. Ejemplo, la energía nuclear, desde un punto de vista cristiano, ¿debemos ser favorables o contrarios? No tengo ni idea. Vamos a pensarlo. La relación del hombre con el medio ambiente, ¿qué nos dice la ética cristiana? Pues mire, la verdad, el Evangelio, nada. Ya sé que a veces se cita que el texto de los pájaros del cielo, los lirios del valle, miren, el texto quiere decir otra cosa. La organización política y social de la convivencia humana. A lo largo de la historia hemos vivido tantos tipos de organización, desde la cristiandad, las monarquías absolutas, a los totalitarismos, a los despotismos ilustrados. ¿Cuál es el bueno? Pues no lo sé. Pero hay que dar respuesta a eso. ¿Qué quiero decir? El núcleo duro de la ética cristiana no nos exime de la tarea de pensar los retos de nuestro mundo. No pensarlos de cualquier manera, pensarlos desde Cristo, desde este hombre nuevo que nos propone Cristo, pero pensarlos. Quiere decir que la ética cristiana, nuestra identidad cristiana, no nos exime de la tarea de reflexionar. ¿Cómo conviene tratar a los estudiantes de eso en el 2013? Pues no lo sé. Desde luego no os envidio. Los universitarios son mucho más fáciles. No os envidio. Hay
¿qué hay que hacer? ¿Qué conviene hacer? Hay que pensarlo. ¿Qué estrategias? ¿Qué objetivos? ¿Cómo hacer? Y creo que esa es una tarea que a veces nos cuesta entender. Nos gustaría disponer de recetarios de vida cristiana como quien dispone de recetarios de cocina. Y yo me empeño en afirmar, en público y en privado, que la vida cristiana no tiene recetarios definitivos y que nos obliga a reflexionar y a pensar y a asumir nuestra responsabilidad y también a equivocarnos, pero a hacerlo desde una reflexión seria y a la luz de nuestra condición cristiana. Y eso es lo que yo entiendo por un humanismo cristiano. Invocaría aquí al gran Jacques Maritain, de la primera mitad del siglo XX, como inspirador de ese concepto de humanismo cristiano, que no quiere decir nada más que eso. Pensar la vida a la que estamos inevitablemente llamados a vivir del siglo XXI, que no es ni mejor ni peor que otros siglos, es el que nos toca vivir y pensarlo desde nuestra condición cristiana. Y pensar cuáles son sus retos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus inconvenientes, sus peligros, sus aportaciones y pensarlo con seriedad. Y creo que eso es una tarea individual y colectiva, como creyentes, como comunidad y como iglesia, que nadie puede hacer por nosotros, que debemos hacer continuamente, de manera estructurada, vertebrada, institucional. Eso daría para desarrollar muchos temas, pero quiero dejar dicha esa tarea fundamental. Quien busca solución está en el fondo renunciando a asumir su responsabilidad. Otra cosa es comentar, preguntar, consultar. Quien va de llanero solitario, quien ya lo sabe todo, quien entiende todas las respuestas, me genera muchas sospechas, porque la vida no es fácil, no es fácil. Por tanto, la creación de un humanismo cristiano, que añado, aporta motivos, temas, sugerencias y es capaz de argumentar, de justificar por qué creemos que la energía nuclear es positiva y favorable o por qué estamos en contra. Pero expliquen por qué, argumentenlo, busquen formulaciones racionales y razonables para expresar por qué. Si usted quiere, en nombre de su fe, cree que la energía nuclear es un peligro, explíquelo. Si podemos seguir. Este humanismo cristiano estamos llamados a vivirlo en una sociedad que ha cambiado. Desde Jesucristo a hoy han sucedido muchísimas cosas. Hoy vivimos en una sociedad, nos guste o no, creo que es algo en lo que no voy a entrar, que es una sociedad abierta y plural. Eso que llamamos la democracia sustancial, sociedades en las que queremos dar cabida a distintos puntos de vista, sociedades en las que la pluralidad no es un defecto, sino un enriquecimiento, y eso es evidente para nosotros, a veces nos es una dificultad. Y creo que debemos asumir esa dificultad no solo desde una vertiente negativa, sino también como un reto positivo que nos exige participar activamente en esa sociedad abierta y plural. ¿Cómo? Voy a utilizar ahí un tecnicismo, no es mío, es de algunos grandes pensadores de la ética contemporánea, Jürgen Habermas en Alemania, o de la Cortina en España y otros, que hablan de que debemos entender la sociedad como una comunidad de interacción comunicativa. Intento explicarlo simplemente y rápidamente. Partimos de la premisa de que vivimos en una sociedad abierta y plural, donde no todos pensamos lo mismo sobre los distintos temas, a veces simples, a veces polémicos, que nos incumben. Ese es un hecho de partida. ¿Cómo posicionarnos? ¿Cómo conseguir formular verdades morales en ese escenario plural que quiere ser lo más respetuoso posible con las libertades individuales, con las libertades de las minorías, con las libertades de los grupos, con las libertades de las creencias? ¿Cómo llegar a formular verdades compartidas, verdades comunes? No es fácil, no es fácil. Y la propuesta que ellos lanzan, y en la que yo me
adhiero plenamente y que entiendo que es discutible, es la de esa comunidad de interacción comunicativa. ¿Qué significa? Significa que, conscientes de que vivimos en una sociedad abierta y plural, en primer lugar debemos dar cabida a todas las opiniones. También nosotros como cristianos debemos favorecer que todos los posicionamientos sobre los diversos temas, sencillos o polémicos, puedan manifestarse en el aula, en la plaza pública, en el núcleo de la convivencia. Comunidad quiere decir, sea bienvenida toda opinión. Es más, dirán nuestros autores, debemos ir a buscar esa opinión, no debemos excluir. Si queremos pensar en el papel de los inmigrantes en el Estado español, debemos pensar en qué piensan ellos también. Vamos a incluirles. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué necesidades? ¿Por qué venís? ¿De dónde salís? ¿Qué esperáis? No solo, pero también. Comunidad quiere decir, en la medida de lo posible y a través de las estrategias mejor dibujadas posibles, facilitar que todos los pareceres sobre una cuestión polémica, delicada, difícil de nuestra convivencia puedan ponerse en juego. En ese sentido, muchas técnicas, desde los sondeos de opinión bien hechos, no los electoralistas, se pueden hacer bien hechos y los hay. A ver, los hay unas encuestas sobre juventud en España, interés que yo conozca que son fiables y que siempre coinciden. Pero hay que favorecer también que los grupos de opinión puedan aportar lo que piensan sobre cuestiones candentes y difíciles. Por tanto, la comunidad significa facilitar que se den todos los pareceres, pero una comunidad comunicativa. Y ahí vamos a empezar a poner condiciones, a condición de que seas capaz de razonar lo que propongas. Lo que no vamos a aceptar son propuestas viscerales, intuitivas. Es así porque me da la gana. Mire, pues, usted no puede participar de ese diálogo. La palabra clave en comunicativa es diálogo. La palabra clave en comunidad era todos. En la medida de lo posible, todos. Pero la palabra clave en comunicativa es con una condición, la capacidad de escucharnos, de razonar, de intentar entender los motivos del otro, de no renunciar a argumentar por qué nosotros estamos a favor de algo o en contra de algo. Y de interacción. De interacción significa que al final hay que llegar a un consenso. Al final hay que llegar a una solución que nunca satisfará al 100% a algunos de los participantes en el diálogo. Al final hay que encontrar un consenso, siempre precario, nunca definitivo, que damos por bueno, por lo menos por ahora, que revisaremos cuando será oportuno, pero que hoy por hoy, para nosotros y nuestra convivencia, lo vamos a dar por bueno. Les voy a poner un ejemplo muy simple que en el Estado español ha sido polémico y que se ha resuelto distintamente en distintas comunidades autónomas. ¿Hay que atender sanitariamente a los inmigrantes sin papeles? ¿Sí o no? No cotizan, pero les atenderemos. ¿Estamos obligados a hacerlo? No es fácil, ¿eh? En algunos sitios he dicho no, en algunos sitios he dicho sí. Porque queremos una atención sanitaria para todos los que estén en esta tierra. Es un tema complejo, es gasto, y estamos en recortes, estamos en crisis. No son temas sencillos. Fíjense que les estoy intentando poner ejemplos de problemáticas éticas que intento rehuir algunos tópicos para centrarnos en problemas que nos conciernen hoy a nuestra convivencia colectiva. ¿Cómo resolver este tema? Pues hablemoslo. Es verdad que al final hay una decisión política, pero oigan, hay grupos de opinión, hay comunidades creyentes que dan su opinión y que legítimamente, fíjense, hago un pequeño paso atrás cuando digo, ¿cómo voy? Mal, voy mal. Muchas gracias, muy amable. Cuando digo
todos debemos participar en el diálogo, me reconcome todavía hoy la percepción de algunos grupos sociales en nuestro Estado que pretenden que la Iglesia debe callar. Oiga, mire, la Iglesia no tiene por qué callar. Tenemos nuestro protagonismo social y tenemos derecho a decir nuestro parecer, siempre que seamos capaces de razonarlo, de dialogarlo y de aceptar el consenso que por ahora vamos a producir sobre este tema. Sí, pero con condiciones también, ¿eh? Y en eso soy de verdad muy exigente, es decir, me molesta profundamente, porque creo que es juego sucio, cuando se nos pretende arrinconar en la sacristía, pero me preocupa también cuando a nosotros nos cuesta participar de este diálogo y simplemente pretendemos aportar ya la solución prefabricada. También me preocupa. Todos en diálogo, razonando, escuchando, para llegar a consensos, sabiendo que este consenso nunca es definitivo. El escenario seguirá cambiando, el debate sigue abierto, hágase. Si usted, el consenso al que hemos llegado, no le parece satisfactorio, siga aportando socialmente su parecer, siga y procure convencerlo. Esfuércese en convencerlo. Pienso que este humanismo cristiano, hoy por hoy, en la sociedad occidental, no es un problema español, es un problema de la sociedad occidental, me refiero sustancialmente a Europa occidental, se encuentra en esta situación difícil. No es fácil vivir esta realidad. Algunos dicen que esta comunidad de interacción comunicativa es muy utópica, donde tiene lugares, en qué salón, en qué mesa, en qué iglesia, en las Cortes de Cádiz, donde se hace eso. Tiene un algo de utópico, lo sumo. Pero a menudo me planteo, ¿hay alguna alternativa mejor? Si no favorecemos esa capacidad de dialogar, nuestra convivencia se va a hacer imposible. Pienso que este humanismo cristiano debiera asumir esa complejidad, esa dificultad, para poder participar noblemente en el diálogo social, aportando nuestras propuestas, sabiéndolas razonar, invocando argumentos de la razón. Es evidente que para nosotros algunos argumentos son importantes porque provienen de nuestra fe, pero la fe no la podemos imponer, no podemos proponer, no imponer. Y por tanto hemos de pasar por el filtro de la razón. Todo aquello que creemos que es bueno, que es humano y que humaniza la convivencia, debemos ser capaces de razonarlo. Pienso que este humanismo cristiano está llamado hoy a ser interlocutor válido, reconocido como tal, pero serio, y asumiendo las condiciones del juego, las reglas del juego, de eso que se llama, o algunos llaman, la comunidad de interacción comunicativa. ¿Qué significa para nosotros eso? Y voy terminando. Pienso que significa posicionarnos entre la imposición y la claudicación. Venimos, no lo olvidemos, de una cristiandad en la que teníamos la primera y la última palabra de muchos temas. Muchos de nosotros ya no la hemos vivido, pero vinimos de esa cristiandad. Ahora vivimos en una sociedad donde todo parece posible, cada uno hace lo que le da la gana, y a veces tenemos la tentación de claudicar, que se lo hagan, que hagan lo que quieran. Yo creo que existe un posicionamiento medio, que es, no vamos a imponer, pero tampoco vamos a claudicar en decir en qué creemos, qué convicciones tenemos, qué nos parece sano, qué nos parece bueno, qué nos parece justo y qué en cambio nos parece insano, injusto e inadecuado para el humano vivir. En ese sentido, pienso que nosotros debemos hacer una propuesta que rehuya el dogmatismo. Una propuesta que sea razonada y razonable, que rehuya el dogmatismo
Yo creo que no podemos vivir en un dogmatismo pretendiendo tener la solución a todos los problemas, ya prefabricada. Pero por otra parte, tampoco debemos rehuir el generar un pensamiento sólido. Hoy hay quien habla, algunos autores han puesto de moda como eso del pensamiento líquido. Todo es vago, todo es efímero, todo se adapta, los líquidos se adaptan al recipiente. ¿Se acuerdan de cuando estudiábamos de niños chicos? Pensamiento que cambia, que muta, que es variable, que es evanescente, que no es contundente. No. Rehuir el dogmatismo no significa renunciar a la contundencia. No vamos a dogmatizar, pero vamos a decir con seriedad aquello que creemos, intentando que entre todos lleguemos a hacer afirmaciones contundentes que valgan para la convivencia humana y sabiendo respetar la discrepancia. Miren, pues hay personas que pensarán distinto que nosotros, pues eso es legítimo. Y voy terminando, José María, no te preocupes. Pasamos, por favor. Quisiera concluir esa intervención mía diciendo que no se trata solo de una cuestión académica, que lo es y que me apasiona, vivir en una sociedad compleja como es la nuestra, desde una convicción creyente firme y profunda, no exenta de sus dificultades, pero firme y profunda, me apasiona. Pienso que es un tema que me ha gustado siempre, profundizar, reflexionar, compartir, aprender, formular, pero no es solo la cuestión académica. Pienso que para nosotros cristianos, para nosotros creyentes, de lo que se trata también es una cuestión pastoral, que es un paso más adelante, que es lo que en las parroquias vivís en el día a día y en la calle. En realidad, escrito en un clima a veces inhóspito, difícil, no es fácil, cuando ya no somos tan relevantes como fuimos, como creyentes, como comunidades cristianas, en sociedades a veces alejadas de la creencia, de nuestras convicciones, con opiniones tan dispares, que eso a veces nos dificulta, nos hace sentir una cierta ansiedad comprensible. La vivimos todos, es normal. ¿Qué más quisiera yo? Como les digo a mis estudiantes, que fuerais a misa, siempre les digo, mira, yo os respeto y os quiero mucho, y no vayáis si no queréis. Luego iréis al infierno, no os preocupéis, pero mira, si no vais, no vayáis. Es preocupante cuando hago preguntas a mis estudiantes universitarios en universidad cristiana, privada, estudiantes que sondeas un poco y hay de un meo, que decimos en mi tierra, cuánto vamos a sufrir, porque hay de todo y más. Pues no les vas a matar, porque son lo que son, pero les aprecias. Y pienso que la pastoral no deja de ser una propuesta en primer lugar. No debemos dejar de proponer aquello en lo que creemos. Este Cristo en el que creemos y al que queremos seguir, no podemos ni debemos dejar de proponerlo, de ofrecerlo, de regalarlo, de invitar. Pero hay quien no quiere una propuesta, una animación, como ayudarnos los que ya vivimos esta fe a vivirla seriamente, un acompañamiento de la creencia. Esto es lo propio de la pastoral: proponer, animar, acompañar en la dificultad, en la duda, en las preguntas que uno se hace. Yo me he impuesto, no sé si mis colegas en el presbiterado estarán de acuerdo, no responder a nadie que me pregunte qué debo hacer. Hace un tiempo. Y si lo hago es porque me despisto. Porque creo que cada uno debe buscar su respuesta. Si es una abuelita de 95 años de mi parroquia, del barrio, voy a entender que dada su edad, sí, abuela, no mire este programa, mujer, que es feo, evidentemente. Todo tiene excepciones. Pero una persona normalmente constituida, madura, adulta, oiga, no pretenda que yo le resuelva la vida, yo le voy a ayudar. Vamos a hablar, comentémoslo, pero no me pregunte qué tengo que hacer. Decida usted. La vida tiene también algo de aventura, ser co-creadores también, aventurar
aventurarse a vivir y a asumir las propias responsabilidades y a tomar las propias decisiones. En ese sentido me refiero a propuesta, animación y acompañamiento de la creencia, lo que no excluye a mi entender, sino que incluye la aceptación y el acompañamiento de cualquier forma de creencia razonada y aceptable. Me enorgullece, yo creo que de las cosas de las que me siento profundamente satisfecho en esos momentos de intimidad en los que uno intenta pensar por dónde van los tiros, qué es lo que sale bien, qué es lo que sale mal. Si hay algo que me gratifica es cuando descubro que tal vez he sido capaz de ayudar a alguien a ser fiel a sí mismo en algo que a mí no me convence, pero que creo que él debe hacer su camino, o ella debe hacer su camino. Alguien me lo podrá discutir, y tú dejarás que una oveja se descarríe, ya iremos a buscar cuando esté descarriada. Nuestro Señor ya fue, pero no sé cuándo. Pero dejemos que la gente viva y ayudémosles si son serios, si piensan, si se plantean, si argumentan, si consultan, si dudan. Animémosles a ser lo que son y a hacerlo seriamente. Eso vale a veces intraeclesialmente talantes y estilos distintos, extraeclesialmente creencias o opiniones muy distintas de la mía. Yo creo que pastoralmente eso hoy en un mundo tan intercomunicado pero con tanta soledad se agradece mucho cuando la gente se siente reconocida, respetada, acompañada aún en la divergencia, aún sabiendo que no comparto el mismo criterio, pero tú crees que debes hacer eso y no es un delito y no va a matar a nadie, que es un delito, oye, hazlo. Eso es lo que tú tienes que hacer, ese es tu camino. Bien, si podemos pasar a la última imagen, quisiera acabar con una cita simpática porque hoy ha salido la última novela de Dan Brown, el famosísimo autor del Código da Vinci, aquella novela malísima pero tan divertida y con la que nos lo pasamos también tanta gente, que luego escribió Ángeles y Demonios y ya ha publicado Inferno. Hoy ha aparecido a la venta en castellano, ayer creo o anteayer lo hice en inglés, y curiosamente viéndolo esta mañana en el aeropuerto viniendo para acá hemos descubierto que la frase que encabeza esta novela era la siguiente y me ha encantado: los lugares, dicen que la novela no la he leído todavía, no la tengo, ni siquiera la tengo, es un homenaje a la Divina Comedia de Dante, eso está bien, y seguro que es una novela distraída, facilona pero simpática, recomendable. Siempre habrá quien dirá que no habría que leerla y habrá quien dirá que sí, cada uno haga lo que quiera, pero esta frase me ha encantado. Dice: los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Y creo que me viene muy bien a todo lo que he dicho. Es decir, lo que no podemos ser es neutrales, desentendernos, no va conmigo, yo a la mía, que se lo haga. Oiga, no, el seguimiento de Cristo nos implica. Lo que no podemos es, y menos en los tiempos de crisis